Espero que estén súper bien. Ella es Keren Quiroga, quien tengo el honor de entrevistar hoy día. Hola, Keren. Hola, ¿qué tal, Mica? Mucho gusto. Gracias por invitarme y es un placer estar aquí. Es un placer tenerte. Bueno, como ya me presentaron, me llamo Keren Quiroga. Soy de Puebla, México. Aquí es donde vivo. Tengo 27 años de edad, casi 26, casi 27. Y pues tengo la bendición de crecer de haber crecido en un ambiente cristiano. Actualmente estoy estudiando en un instituto bíblico en Ensenada, México. Y pues trabajo en la iglesia con niños y adolescentes. Y bueno, aparte de eso, estudié arquitectura, entonces a la par hago proyectos, me dedico a eso, a hacer proyectos en cuanto a la arquitectura. Entonces, a grandes rasgos, esa soy yo, eso es lo que hago. Y pues así es. Aquí tengo el libro, no sé si se alcanza a ver, Mentiras que las jóvenes creen. Tuvimos la oportunidad de llevar este libro como estudio en un grupo pequeño con unas chicas de mi iglesia, y la verdad es que este libro ha sido de mucha bendición. Esta es la edición para jóvenes, entonces es muy, muy práctica. Está aparte la versión de Mentiras que las mujeres creen y ahora la versión Mentiras que las niñas creen. Entonces este está enfocado en jóvenes, en las jovencitas, y es un libro muy interesante y muy práctico. Creo que es esencial que en algún momento tengamos toda la oportunidad de leerlo. Y este libro se divide prácticamente en 3 partes. La primera parte nos da una introducción de lo que son las mentiras. Nos habla de quién es el engañador, quién mete las mentiras en nuestra mente. Nos habla acerca de la persona engañada. En este caso, como mujeres, pues nosotros a veces permitimos que esas mentiras que el engañador nos mete a la cabeza sean verdad. Y nos habla también acerca de la verdad. Esa es la primera parte de este libro. Y la parte 2 son las mentiras específicas que cada joven cree. Entonces, nos habla acerca... Son 2 autoras que escriben este libro. Bueno, ahorita platico un poquito de ellas. Pero en la parte 2 se habla en el libro acerca de las mentiras, acerca de Dios, o sea, las mentiras que el diablo nos mete en la cabeza acerca de Dios, de Satanás, de nosotras mismas, de la santidad, de nuestras relaciones, de nuestra fe, de nuestro futuro, de los medios de comunicación, de sexualidad. Entonces, las autoras van abordando diferentes mentiras acerca de lo que creemos respecto a esos temas. Y pues una forma de vencer esas mentiras es con la verdad, y la verdad pues es Jesucristo y su palabra. Entonces la tercera parte de este libro nos habla de cómo vencer esas mentiras. Entonces tenemos que dejar de alimentar esas mentiras y alimentarnos con la verdad, que es la palabra, básicamente. Entonces, a grandes rasgos, así se compone el libro. La verdad es muy bonito, pero un panorama general, ese es el libro. Son 12 capítulos dividido en 3 partes. Para hablar acerca de las mentiras, tenemos que entender que las mentiras muchas veces vienen de Satanás, que es el engañador. Entre muchos de sus nombres es el engañador. Entonces, Satanás muchas veces nos mete mentiras en nuestra cabeza, y esas mentiras a veces es fácil detectarlas porque a veces están en contra de lo que la Biblia dice. Entonces, si conocemos lo que la Biblia dice, sabremos identificar las mentiras. Pero muchas veces son muy sutiles, cambia un poco la verdad de Dios. Entonces, a veces no es tan fácil detectarlas. Por eso es importante estar en constante comunión con Dios y estudio de su palabra, para que podamos conocer claramente y perfectamente la verdad y así identificar las mentiras. Entonces, primero tenemos que entender
que el engañador es Satanás y él muchas veces va a meter mentiras en nuestra mente. También necesitamos entender cómo empezó, remontarnos un poquito cómo empezó el pecado en este mundo, ¿no? Y nos remontamos pues a Adán y Eva, ¿verdad? Y Eva, aprendemos de Eva cómo fue esa progresión esa progresión de la mentira en ella. Entonces vemos que Eva primeramente oyó la mentira, o sea, lo que Satanás le dijo, ella lo escuchó, lo oyó. Después consideró la mentira. Ella dio lugar a considerar esa mentira. Conversó con él, tuvo palabras, tuvo una conversación con él. Entonces ahí creyó la promesa de la serpiente en lugar de la promesa de Dios. Pensó que la promesa de la serpiente iba a ser más confiable a la de Dios. Entonces, al oír la mentira, al considerarla y al creerla, propició que ella actuara conforme a la mentira y ella comió del fruto, se convirtió en una acción. Entonces vemos este progreso de la mentira en Eva. Y es algo muy práctico, porque nosotros tenemos que estar atentas a no oír mentiras, a no considerarlas, a no creerlas, por lo tanto no vamos a actuar. Entonces es algo práctico que, por ejemplo, ese es el capítulo 2, ¿no? Que nos habla de la engañada, y es algo práctico hacia nuestras vidas porque nos podemos identificar también como mujeres con Eva, ¿no? Y es algo práctico que vemos en la vida de Eva, de cómo la mentira se apropió de ella y actuó. Y en esta parte 1, el tercer capítulo, vemos acerca de la verdad. Y como sabemos, la verdad es Jesucristo y su palabra. Entonces, en este capítulo, pues, nos invita a pasar tiempo en la palabra. Nos introduce a que todas las mentiras que vamos a ver en el resto del libro se contrarrestan con la verdad que es la palabra de Dios. Entonces, cada una de las mentiras que muchas veces como jóvenes creemos, entonces esa primera parte es la introducción a todas las mentiras que vamos a ver más adelante. Pero tenemos que tener en mente que esas mentiras vienen de un engañador, que nosotras podemos darle lugar a creer esas mentiras y que la verdad la vamos a encontrar en Jesucristo y su palabra. Bueno, la segunda parte de este libro son mentiras que las jóvenes creen. Se va a ver en específico, sí, son 8 capítulos, y en cada uno vamos, por ejemplo, el primer capítulo de esta segunda parte nos habla de las mentiras acerca de Dios, ¿no? Y voy a leer algunas de las mentiras acerca de Dios que muchas veces entran a nuestra mente. Y una de ellas es que Dios no es suficiente, ¿no? Otra mentira es que Dios no se involucra realmente en mi vida. Dios debería solucionar mis problemas. Y Dios es idéntico a mi Padre. Por ejemplo, la mentira de Dios no es suficiente, ¿no? A veces es muy sutil esta mentira, ¿no? Va entrando a nuestra mente y va siendo muy sutil tal vez no pensamos Dios no es suficiente, pero creemos que necesitamos amistades para que estemos completas o una relación para que estemos completas. Entonces, esa mentira va entrando a nuestra mente. Por ejemplo, esas son 4 mentiras que creemos acerca de Dios, ¿no? Que Dios no se involucra en nuestra vida, pero una verdad es que tú eres valiosa para Dios y Él se interesa en los detalles de tu vida. Y si leemos Salmo 34:15, podemos encontrar apoyo a esta verdad. Dios debería solucionar mis problemas. A veces pensamos que Dios que es como un mago, ¿no? Que si tengo un problema, Él lo tiene que solucionar. Pero, por ejemplo, una verdad es que a Dios le interesa más transformarte que solucionar tus problemas. Él está más interesado en ese proceso que en de un jalón poner todo bonito para ti, ¿no? Él está interesado en tu transformación más que en todo este bonito. Y si leemos Hebreos 5:8, Santiago 1 del 2 al 4, podremos encontrar esa verdad.
Entonces, por ejemplo, ese es un ejemplo de 4 mentiras que creemos acerca de Dios, ¿no? Hay mentiras acerca de Satanás. Por ejemplo, una mentira que creemos es que todo lo que ocurre es una guerra espiritual, pero sabemos que a veces mucho de lo que ocurre es por nuestra propia carne, ¿no? Tenemos mucho de las decisiones que tomamos, no todo es culpa de Satanás. A veces nuestra propia carne, nuestros propios deseos nos llevan a tomar decisiones y tenemos que entender eso. O el mundo también es un enemigo que tenemos. Entonces, a veces sí, Satanás está tratando de hacernos caer, pero mucho también de lo que decidimos es, no todo es guerra espiritual. Pero tenemos que entender que Satanás sí está, él es el engañador y él está tratando de hacernos caer. Algunas verdades acerca de las mentiras sobre Satanás los encontramos en Romanos 7:25, Gálatas 5:16 al 18. Entonces, tenemos que entender que algunas cosas malas que enfrentamos sí son batallas con Satanás, pero otras son nuestra propia carne, nuestros propios deseos o el mundo mismo, ¿no? Las circunstancias. Entonces, esas son algunas mentiras acerca de Satanás. Bueno, solo quiero comentar algo que no me había dado cuenta de cuántas cosas puede usar el diablo para tratar de alejarnos de Dios o para estropear nuestros propósitos. Y es como como desalentador a veces saber que algo tan simple como un comentario de alguna persona o algo que tú misma estás creyendo puede hacerte sentir tan mal. Y es por eso que en este libro nos da las herramientas para no solo contrarrestar, sino para convencernos de lo que es la verdad. Creo que el libro no es un apoyo, una ayuda para hacernos, para darnos cuenta de lo fácil que es creer mentiras, ¿no? Como tú decías, a través de un comentario o de la misma sociedad en la que vivimos, nos empujan como a creer, ¿no? Que necesitamos tener un círculo de amigos para estar completos, ¿no? O que el tiempo que invertimos en las redes sociales, ¿no? En el teléfono, no perdemos mucho tiempo ahí en lugar de pasar tiempo, ¿no? Y estamos inmersos en esta cultura de publicar y recibir likes y a veces nos perdemos como en enfocarnos en eso, ¿no? No le han dado like y no sé, muchas cosas que son tan sutiles, pero nos quitan el enfoque de pensar en que para Dios somos valiosas, ¿no? Y entonces, pues creo que este libro en lo personal me ha ayudado a eso, como a estar consciente de cualquier comentario que venga a mi mente o de identificar las mentiras, ¿no? Muchas veces vienen si hay inseguridades de mí misma o de mis amistades, es fácil identificar y saber que las mentiras a veces se meten tan sutilmente a la cabeza, a nuestra mente, pero que yo puedo decidir no oír esas mentiras y buscar la verdad de Dios. Entonces, creo que eso es algo padre del libro, ¿no? Que es una guía y te despierta, te abre el panorama a saber, te da ejemplos de mentiras que las chicas podemos creer y nos da esa herramienta de ir siempre a la verdad. Entonces, creo que es eso, como gracias a este libro podemos estar conscientes que debemos identificar siempre las mentiras, pararlas desde la raíz e ir a la verdad. Entonces, cuando podamos estar desanimadas o algo nos haga sentir mal, identificar, a ver, lo que estoy pensando es lo que dice la Biblia de mí, qué dice Dios de esto, de lo que estoy pensando, de lo que estoy atravesando. Y cuando vamos a la Biblia, identificamos que tal vez es una mentira, ¿no? Y Dios en su verdad nos dice otra cosa totalmente diferente. Entonces creo que eso es, en lo personal, me ha ayudado mucho este libro, ¿no? A
saber eso, que las mentiras van a estar ahí, pero tengo que identificarlas e ir a la verdad. Sí, que es súper padre, como decías. Claro, por ejemplo, ese es el capítulo 3, habla acerca de mentiras que creemos de mí misma, ¿no? De nosotras mismas. Entonces, por ejemplo, esta mentira, ¿no? Las chicas hermosas valen más que Dios. Y otra mentira: tengo que ganar con logros el amor y la aceptación. Cuando pensamos en las chicas hermosas valen más, ¿no? Esa mentira que a veces podemos creer de nosotros mismos, ¿no? Tenemos ese estereotipo de la sociedad, de los medios de comunicación en la belleza externa, ¿no? Pero una verdad es que la belleza física solo es pasajera, ¿no? Lo importante es, lo que más a Dios le interesa es lo del interior. Entonces, si leemos Proverbios 31:30, Primera de Pedro 3, del 3 al 5, podremos encontrar que la belleza física exterior es pasajera, ¿no? Es un día puede estar y el otro día no. Pero la belleza que más le interesa a Dios es la interior. La idea de belleza depende de la dirección en la que veamos, ¿no? Si vemos la dirección del mundo, pues el concepto de belleza, la belleza es una cosa. Pero si vemos a Dios, el concepto de belleza es diferente, es lo interior, es una belleza del alma, del espíritu, ¿no? Y podemos leer Primera de Pedro 3, del 3 al 4. Entonces, esto nos hace volver a reenfocar, ¿no? Nuestro concepto de belleza y darnos cuenta que a lo mejor lo que el mundo está o define como belleza, para Dios no es eso. Para Dios es una belleza interior, buscarlo a Él, una belleza de espíritu, de alma, y cuando tenemos esa belleza, un versículo dice que eso hermosea nuestro rostro. Entonces, la belleza exterior es secundario, ¿no? A Dios le interesa más lo interior. Por ejemplo, la mentira de tengo que ganar con logros el amor y la aceptación. Muchas veces pensamos que haciendo cosas podríamos ganar la aceptación de las personas, ¿no? Que tenemos que esforzarnos para ganar el amor de, no sé, nuestros papás, nuestros amigos, pero la Biblia dice que tu valor no depende de lo que haces, sino de la manera como Dios te ve. Y esa es una verdad que encontramos en Efesios 1:4, en Salmos 139:14, en Primera de Juan 4:9, en Romanos 8:38. Dios nos ama sin importar lo que hagamos o cómo lo que hayamos hecho antes. Entonces, esta es una verdad. No tenemos que ganar el amor de Dios. El amor de Dios es un regalo, nos da por gracia y no tenemos que hacer nada para merecer el amor del Padre. Entonces, nuestras buenas obras deben glorificar a Dios y no a nosotras mismas. Lo que hagamos no es para nosotros sentirnos bien, para nosotros sentirnos realizadas, sino para glorificar a Dios. Entonces, esa es otra verdad que contrarresta esta mentira, que tenemos que ganar con logros el amor y la aceptación. Lo podemos leer en 1 Corintios 10:31, Santiago 2:12 al 18, y esos son ejemplos de esas mentiras que creemos acerca de nosotras mismas. Pues creo que eso es lo importante. O sea, la verdad está en la Biblia, pero si no podemos creer en la Biblia, creo que eso es un acto de fe, de primeramente creer en Dios, ¿no? Creer en Dios y
pues tenemos que ir entonces al inicio. Tenemos esas chicas, tendríamos que buscar que esas chicas entiendan quién es Dios, ¿no? Ese Dios que las ama, que creó un plan perfecto para que ellas no tuvieran que estar separadas de Dios por la eternidad y que envió a Jesucristo. Entonces, ese Dios envió a Jesucristo y Jesucristo, un hombre perfecto, vivió aquí en la tierra, hizo obras perfectas de amor hasta morir en una cruz por nuestros pecados y resucitó. Entonces, ese Dios que envió a Jesucristo nos habla a través de la Biblia. Entonces, sabemos eso, ¿verdad? Que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, es difícil si no creemos en la autoridad y la confiabilidad de la Biblia, ¿no? Si no podemos confiar totalmente en la Biblia, pues va a ser muy difícil apagar las mentiras. Si no crea o si no se hace en realidad lo que dice la Biblia en nuestra vida, si no lo podemos creer, va a ser muy difícil pues apagar las mentiras. Entonces, creo que algo necesario es ir al inicio, ¿no? En que esas chicas conozcan a Dios, conozcan a Jesús y como tal van a confiar en su palabra, ¿no? Cuando ponemos nuestra fe en Dios y en Jesucristo, también creemos que su palabra es verdad, es perfecta y creemos lo que en ella dice. Entonces, pues ese es el inicio, ¿no? Creer en la palabra de Dios, porque si no creemos en Dios y en su palabra, pues las mentiras van a seguir ahí y no va a ser, por nosotras mismas no se pueden apagar, porque las mentiras del diablo pues se deben contrarrestar con lo que dice la palabra. Regresar a buscar a Dios, a tener un encuentro con Dios y pues confiar en la verdad de su palabra. Algo que podríamos recordar es que las mentiras van a entrar a nuestra mente muy sutilmente, pero la forma de contrarrestar estas mentiras al identificarlas es ir a la verdad. Entonces, creo que eso es algo que muy práctico y que podríamos dejar, ir a la verdad siempre, ¿no? Y eso nos lleva a pasar tiempo con Dios, leyendo su palabra, orando, viviendo en comunidad con la iglesia, con otros hermanos. Entonces, es siempre ir a la verdad, ir a la palabra, a Jesucristo y su palabra. Muchas gracias, Keren. Eso fue muy, muy inspirador. Estoy segura de que a muchas les va a servir porque es un tema muy relevante para todas, porque todas estamos en esta edad de inseguridad y quizás podemos intentar buscarle en otras cosas que son falsas, pero Dios siempre está ahí y Él es la verdad. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y a través de Él vamos a lograr superar estas falsas cosas que nos dicen. Te doy muchas gracias por haber visto el video. Si quieres, compártelo con alguna amiga si ella lo necesita. Y tenemos muchos más de estos en el canal. O vamos a tener. Suscríbete y muchas bendiciones. Que estés bien. Adiós.